y les declaramos bajo la gloria del Señor. Bueno, llegó la hora de estudiar la palabra, lo que tanto nos gusta, ¿no? Estudiar la Biblia, aprender de las Escrituras. No sé si a usted le gusta, ¿no? Pues yo creo que si está aquí es por eso, ¿no? Porque le gusta estudiar la palabra del Señor, a menos que lo hayan obligado. Pero creo que la mayoría estamos aquí porque queremos aprender más del Señor. Es nuestro anhelo aprender de su palabra, crecer en esa fe. Y la única manera es por medio del alimento espiritual que nos regala el Señor, su palabra. Así que esta semana vamos a estar estudiando durante estos días que nos deja el Señor para aprovechar este tiempo. Vamos a estar estudiando un tema que he decidido llamar mentiras basadas en grandes verdades. Es decir, vamos a hablar aquellas cosas que han tergiversado algunas personas y que están basadas en la Biblia, pero que ya no son verdades. O sea, ya se camuflaron detrás de algo. Se convirtió en un mito, se convirtió en una tradición, se convirtió en algo que de pronto no tiene un buen fundamento. Y quiero que hablemos esto por varias razones. Primero, porque a veces hay personas que pueden estar equivocándose, pecando y no lo saben, porque creen que es algo bueno. Y otros porque de pronto todo lo que tenga como un parecido con esto lo van a rechazar, decir, no, eso no es de Dios. Y resulta que sí es un principio bíblico, sino que fue mal utilizado por algunas corrientes religiosas y de pronto alguna modelo de pensamiento. Lo que pasa es que el hombre siempre ha estado pues pensando, ha estado allí razonando, filosofando, arguyendo, algún tipo de pensamiento, de ideal. Y muchos de ellos pues son correctos porque están basados en la palabra de Dios. Y una de las cosas que sucedió, por ejemplo, en la iglesia del primer siglo, el apóstol Juan habla bastante de ello, es que en aquel entonces algunos cristianos, sobre todo los de una élite más superior, es decir, gente adinerada, nobles y personas en una muy buena posición social, empezaron a sentirse incómodos porque la predicación del evangelio era una predicación muy general. O sea, el lugar de adoración para el Señor era igual para el anciano, para el joven, para el que tenía plata y para el que no. Entonces ellos empezaron a sentir como que ese no era el lugar de ellos, porque estaban muy rodeados de gente como muy del común, y como estaban acostumbrados a ser tratados con un especial, con un trato diferencial, como estaban acostumbrados a que les dieran un reconocimiento especial, entonces ellos mismos empezaron a formarse en líderes, y de allí nació algo que se conoce como el gnosticismo. Vamos a estar entendiendo un poquitico algo en esta noche de lo que es la gnosis o el gnosticismo, que es una mezcla de cosas que tienen que ver con la Biblia, pero que se desvían tras un pensamiento oriental basado en el espiritismo y una cantidad de nombres que se le dan a cosas que están en la Biblia, y una desviación, una mezcla que termina en algo muy desastroso, lastimosamente para la fe cristiana. Pero eso surgió precisamente porque aquellos cristianos no querían compartir el mismo lugar con otros, entonces se dividieron. Y la palabra gnosis es una palabra que significa conocimiento, viene del deseo de conocer, de aprender algo. Ellos crecieron con ese deseo, pero allí fue donde se empezaron a desviar tras la influencia de la enseñanza oriental, como es la astrología, la numerología, el espiritismo y muchas cosas que hoy en día, si bien es cierto, siempre han existido, hoy en día han crecido de una manera exponencial. La gente tiene una necesidad espiritual, y usted ve hasta los famosos, hasta los más ricos diciendo, yo necesito llenar mi espíritu, y usted dice, y este está buscando a Dios, lo estoy haciendo a través del yoga. Qué sabrosa, la sopa está, ¿no? Dicen por ahí los niños. Yo le quiero decir una cosa a propósito, que me puse a hacer esta fonomímica aquí que hacen los yoguistas, no sé cómo se llamarán. Hermano, por favor, hágase un favor, cuando esté orando no se quede meditando, no se quede ahí como la vaca ahí rumiando. No, hermano, hable, confiese la palabra. Ese mentalismo no existe, la fe muda no existe. La fe hay que declararla, la oración hay que decirla. Habla en voz en cuello, no te detengas, clama, dice la palabra de Dios, clama. Busquen un diccionario el significado de la palabra clamor, y no dirá quedarse con la boca cerrada esperando que el pastor termine de orar. No, señor, hay que abrir nuestra boca, confesar y declarar lo que dice la palabra del Señor. Pero bueno, entonces, ¿qué sucedió?
A lo largo de toda la historia de la iglesia cristiana, pues han pasado muchas transformaciones y muchos cambios, y la gente ha seguido con ese deseo de aprender y de traer muchas cosas. Entonces uno encuentra el gnosticismo, encuentra el taoísmo, encuentra esas religiones orientales como la cienciología, como la astrología también, y eso se empieza a mezclar. Entonces usted los encuentra ellos hablando de Dios, pero también hablando de la energía que produce el sol y la energía que hay que traer a través de estas cosas y guardarse de las energías buenas y cómo guardar la energía del cuerpo. Y bueno, la única energía que a mí me preocupa es la que llega cada mes, que hay que pagarla. De resto, hermano, lo único que yo sé es que tenemos al Espíritu Santo. Usted no tiene que ponerse a preocuparse de buenas y malas energías. Eso no viene del ámbito cristiano. Búsqueme la palabra donde dice buenas energías y encontrará que no. Hay demonios que hay que echarlos fuera. Hay espíritus inmundos que hay que echarlos fuera. Y eso sí, no es una buena energía, no es una mala energía, es un demonio. Y así lo llamó la Biblia. La Biblia dice: venga, endemoniado Gadareno, yo le hago un tratamiento para que canalice sus chakras y sus mantras y sus malas energías y su aura se le limpie y todo eso que es muy popular. O sea, tristemente, coger una Biblia y predicar en un canal de televisión está prohibido, en un canal privado de televisión, y para hacerlo en uno público hay que pagar millones. Pero cualquier tipo ahí, hermano, con una cantidad de mentiras en la cabeza, se para con una bola ahí, con unas cartas a decir: Aries, veo que tu luna te está llegando tarde. Sí, claro. Y una cantidad de cosas, y la gente vive feliz de eso, hermano. Entonces, lo que yo quiero decir en esta noche, me estoy yendo por ahí, es la introducción un poquitico para que se conecte conmigo. Es que hay muchas cosas que nosotros como cristianos tenemos que analizar, si las creemos porque están en la Biblia o simplemente las creemos porque parece que es algo bueno, que es algo que todo el mundo cree, y nosotros entonces así de esa manera lo estamos de pronto viviendo, lo estamos así pensando, ¿no? Es algo muy importante que lo tengamos allí bien en cuenta para que podamos aprender del Señor. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias, Gálatas capítulo 1, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Gálatas, el capítulo número 1, en el versículo número 6. Gloria al Señor. Vamos a mirar allí lo que dice la palabra de Dios. Gálatas, capítulo 1, verso número 6, por favor. Gloria al Señor. Sabemos que a veces hay problemas y dificultades con internet. Hoy ha tenido muchas dificultades aquí en Chaparral. Yo no sé cómo estarán ustedes viéndome, pero lo único que sé es que yo estoy predicando la palabra del Señor. Gálatas, capítulo número 1, versículo número 6, vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, es decir, maldito. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así que aquí la Biblia me está enseñando que Pablo pone una alerta muy temprana. El siglo primero, la iglesia del primer siglo, está enfrentando unos problemas, y la iglesia de Galacia era eso. ¿Qué pasaba? Se estaban dejando llevar por gente que les predicaba cosas, y no, mire que esto también es de Dios, y que en nombre de Dios esto también le tiene que salir bien, y que esto también le tiene que funcionar. Y entonces la gente se dejó persuadir, y Pablo les dice: tengan mucho cuidado, porque si yo un día cambiara el mensaje y trajera un mensaje diferente, un evangelio diferente, sea maldito. O un ángel, el que sea: no, es que el hermanito me predicó y él me dijo que eso era así, y yo estoy pues seguro y creyéndole porque él me lo dijo. No, espere, sigue basado en la palabra de Dios. Y no estoy hablando en un versículo en particular, sino en la palabra de Dios en su conjunto, en el contexto completo de la palabra. La mayoría de sectas o de religiones que han buscado algún tipo de interpretación privada, única de la Biblia, se han pegado de un solo versículo. Entonces le ponen a usted y dicen: mire, es que la Biblia dice esto. Y usted lee y dice: la Biblia, sí, la Biblia dice eso, sí, lea el contexto.
no le dé pereza leer. Por eso es que hay tanto engaño, porque la gente no lee la Biblia, porque la gente prefiere que le profeticen en el oído y no ir a la escritura, a la fuente. Y entonces el profeta, con ganas de estafarlo y de robarle, no digo que todos lo hagan, pero muchas veces lo hace, se aprovecha de su buena fe y le dice: mire que Dios me dice que me siembre esto, que me dé tal cosa, que haga tal otra. Y la dicen: ay, Dios me dijo. Y la gente la ponen a moverse, a cambiar de mujer, a cambiar de iglesia, a hacer una cantidad de cosas, a dejar la empresa y un poco de cosas, cuando Dios no les estaba hablando. Pero el problema es que no leemos mucho las escrituras, y si la leemos pues nos quedamos solo con ese solo versículo. Hay que ir a la Biblia en su conjunto, usted tener una idea general de la palabra del Señor. Bueno, dejemos tanta introducción y vamos al tema como tal. Lo primero de lo que les quiero hablar en esta noche es el tema de la confesión positiva. No sé si usted lo ha escuchado, pero seguramente es muy común. Gente que dice: hay que hablar bien, confiéselo, todo el día usted tiene que decirlo, y usted lo repite y eso se tiene que cumplir. Entonces yo quiero que leamos un versículo de la Biblia en el que se basa la cienciología, las nuevas religiones, estas religiones orientales que dicen que usted no puede pronunciar ciertas palabras porque yo no sé qué. Eso tiene la mente tan corrompida que toda palabra para ellos suena mal, y entonces la cambiaron. Y entonces no se puede decir mandamiento porque al final de manda tiene miento, entonces hay que decir mandacierto. Y una cantidad de cosas, hermanos, que no son bíblicas, pero la gente las cree porque no lee la Biblia, porque no lee. Es que el problema es no leer. Por eso qué bueno que usted se esfuerce en la lectura, y si es como Pompito para leer, espero que esta cuarentena se haya ejercitado y ya esté leyendo mucho más de lo que leía antes, por favor. Así que quiero que veamos allí lo que nos dice la palabra de Dios en Marcos capítulo número 11 versículo 23. Jonathan me dice: pastor, pero yo quiero saber si todas las iglesias tienen la misma Biblia o no, como la iglesia tradicional. Pues literalmente la misma Biblia no. Por lo general hay diferentes versiones y diferentes traducciones. No hay problema mucho cuando la traducción es basada en los papiros originales. Lo que sucede es que sí ha llegado a suceder que hay algunas denominaciones, son pocas, pero algunas, como los Testigos de Jehová y algunos otros, que han hecho una adaptación propia de la Biblia. O sea, no es que tuvieron, por ejemplo, yo no tengo ningún problema con que usted esté leyendo una Biblia católica, una Biblia Dios habla hoy, Sagrada Biblia, la Biblia de Jerusalén, la Biblia de las Américas, la palabra de Dios para todos. Son Biblias que tienen un lenguaje pronto diferente, pero es la misma palabra del Señor. Pero si usted tiene la nueva traducción, la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, usted sí va a tener un problema, porque esa Biblia fue adulterada y hay versículos que no existen allí, hay versículos que no están. Entonces sí se le quitó. Entonces esa sí tiene un problema allí. Y creo que hay otras denominaciones que lo han hecho, no lo sé. Esa en particular lo sé, para responderle la pregunta Jonathan. Es bien importante allí que lo podamos entender. Bueno, entonces vamos a Marcos 11:23, vamos a leer este versículo y luego entonces miramos cuál es el desenfoque que se le da a este versículo. ¿Listo? Marcos capítulo 11, versículo número 23. ¿Sí? ¿Estamos allí? Bueno, ya los escuché de la casa que me dijeron amén. Ustedes son muy rápidos. Porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Listo. Entonces, con este versículo se ha creado toda una doctrina de la confesión positiva, de que lo único que usted tiene que hacer es pegarse a decir algo y repetirlo y repetirlo, y la mente tiene tanto poder que eso que usted repite y repite y repite, un día termina convirtiéndose en una realidad. Pero eso no es verdad. Eso es una mentira basada en una verdad. Recuérdese que el mensaje se llama mentiras tomadas de grandes verdades. Entonces, hay grandes verdades, y esta es una, la que está aquí en la Biblia. Pero eso de que yo me pongo a repetir algo y de repetir y decir, quiero, por ejemplo, imagine que la muchacha está ahí soltera y dice: yo quiero un novio de ojos verdes, de cabello rubio, lo quiero con un carro, un Toyota 4Runner, quiero que el Señor me lo dé este año. Y lo quiere y empieza a verlo y lo empieza a dibujar y lo empieza a pintar y todos los días lo ve y dice: yo lo quiero y lo quiero y lo quiero y lo quiero. El hecho de que repite y confiese eso no quiere decir que se lo vaya a dar Dios, por muchas razones, que es las que les quiero interpretar en esta noche. Entonces, la que les quiero exponer en esta noche. Ahora,
¿Cuál es el problema? La confesión con fe es bíblica. Confesar algo con fe es bíblico. Lo que no es bíblico es la confesión positiva. ¿Sí? Confiese positivamente y ya. Hoy me va a ir bien, hoy será un buen día, me tiene que ir bien. Y usted se va por la calle, me va a ir bien, me va a ir bien, pum, se cayó en un hoyo. Pero me tiene que ir bien, me tiene que ir bien. Hoy me tiene, y yo voy a atraer todo lo bueno. Entonces hablan del poder de la mente. Y la mente sí tiene mucho poder para afectarnos positivo o negativamente. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Pero no sé si usted ha visto esas personas que fingen en los programas de televisión que tienen el poder para mover vasos con la mente y que tienen el poder para doblar una cuchara y todo eso. ¿Sí los ha visto? Se llaman magos. La Biblia los identifica como ilusionistas, son engañadores. Ellos no es que hagan eso, sino que tienen muchos trucos para hacer ver eso. Y es una ilusión. No crea en eso, crea en la palabra de Dios. La gente se pone a ver el mago. Ay, que el mago, mírelo cómo él volteaba ya las cosas y cortó a la señora por la mitad y luego salió entera otra vez y no sé qué. Eso es ilusión, ilusión. Todo lo que tiene que, lo que hacía Simón el mago, dice que él era un tipo que había engañado. La Biblia lo dice, engañaba. Ay, esa magia, mírelo, no, engaños. Pero la mente sí puede afectar muy positiva o negativamente a una persona. Pero entonces no es así de que yo voy a partir allá, ay, no quiero barrer hoy y voy a empezar a mirar cómo la escoba barre solita por el poder de la mente. No, señor, eso no funciona así. Yo quiero que usted entienda lo que representa esto realmente. Y como se ha venido metiendo en el cristianismo, entonces mucho cristiano cree que solo es confesar y decir algo. Yo ya confieso que me llegan 100 millones hoy. Ya confieso que voy a tener mi carro. Y lo confieso. No está mal que Dios le dé un carro, pero yo quiero mostrarle el concepto completo para que no nos equivoquemos. Ahora, tampoco le estoy diciendo que no haya que confesarlo. De hecho, la confesión con fe es bíblica y eso es lo que quiero. ¿Cómo resolvemos este problema si es que el versículo 23 dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere lo que será hecho, lo que dice le será hecho? ¿Cómo hago para entender si él me está diciendo que yo puedo decir lo que yo quiera, lo puedo decir y tiene que suceder? ¿Cómo hago para entenderlo? ¿Alguien me puede decir cómo? A través del contexto, lo que está antes y lo que está después. Con todo versículo que usted como que diga. A mí me vienen los hermanos y me dicen: ay, pastor, explícame este versículo. Entonces yo digo: venga, yo me pongo a leer desde atrás. No, pastor, allá atrás no, aquí el versículo. Digo: no, hermano, si usted no me deja que lea atrás, yo no le voy a explicar nada. Porque es que el versículo no está aislado. Él no es un ladrillo pegado en el aire. Él es un ladrillo en medio de otros muchos ladrillos. Y ese es el problema de las falsas doctrinas. Cogen un versículo, lo sacan de contexto y se lo ponen a usted en la cara. Usted: ay, sí, me voy a ir a bautizar en el nombre de Jesús porque me dijeron que era así. Pero le sacaron el ladrillo solo ahí. ¿Y el resto de padre dónde quedó? No, pues allá no la toquemos porque eso es como movedizo allá. Bueno, no quiero pisar muchos callos esta noche, pero hasta donde el Señor me lleve. Yo lo único que quiero es que leamos el versículo número 20. Es el contexto, esto se llama contexto, lo que está antes y después del versículo. Pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Número 1. ¿Se trata solamente de ponerme a confesar que voy a tener marido este año, que me voy a casar este año, que voy a conseguir plata? ¿Se trata solamente de confesarlo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se trata solamente de confesarlo? Según la Biblia, ¿qué hay que tener? Versículo 22 está ahí en la pantalla. ¿Qué hay que tener? Tener fe en Dios, en Dios. Si su fe está puesta en sus palabras, si su fe está puesta en su declaración, usted está perdido, usted está equivocado. La fe tiene que estar puesta en el Dios verdadero. Señor, creo que con tu ayuda me puedes bendecir y me puedes dar la persona correcta. Creo que con tu ayuda puedes proveerme para ese carro, para esa casa. Bueno, no sé si es algo material o lo que sea, pero tiene que ser una fe basada en Dios. Es que la gente tiene fe en muchas cosas o cree en muchas cosas, porque la fe hemos entendido que viene directamente de parte de Dios, pero creen muchas cosas. Entonces creen en el amuleto, creen en el agüita, creen en el riego, pero a veces ponen al pastor para que les predique también. Y entonces no, o tengo fe en Dios, o soy cristiano de la palabra, o soy una mezcla. Y la mezcla no es otra cosa más que mentiras camufladas. Están mentiras tomadas de verdades, pero están camufladas allí. Y no es lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Una vida de mezcla de cosas que no son correctas delante del Señor. Y mucha gente lo está haciendo y lo está practicando por no saber. Y otros no lo están haciendo. Otros que tienen miedo a confesar una palabra. Decir: no, yo no confieso eso porque eso como que no es bueno. Eso es la confesión como que no. Solo la Biblia y ya.
Entonces, la Biblia me dice que sí, hay que tener fe en Dios. Pero sigamos leyendo el versículo número 23. Ya lo leímos. Porque cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere, le será hecho lo que dice, y lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces habla de una oración, no es una confesión. No es solamente hablar algo y decir, ay, es que pasó esto, es que sucedió, es que tiene que pasar esto. No, tiene que haber una oración. O sea, yo tengo que estar orando, Señor, creemos a esto. Entonces, un ejemplo, ¿qué podemos usar? La palabra de Dios. Entonces, yo quiero que usted entienda algo muy importante, y es que a veces nosotros no lo entendemos, no nos damos cuenta de lo que la palabra del Señor dice. Y hay mucha gente confesando muchas cosas, pero se olvidaron de Cristo y se olvidaron de la voluntad de Dios. Y entonces, qué bueno que yo pueda declarar algo, pero eso tiene que estar basado en lo que el Señor Jesucristo dice y en su buena, agradable y perfecta voluntad. Entonces, ¿qué dice el versículo 20? Tened fe en Dios, porque es que el poder está en ¿quién? El poder está en Dios, no es en mi declaración solamente. O sea, sí, las palabras son poderosas y una persona se puede maldecir a sí misma, puede maldecir su descendencia. Recién hace 15 días estudiamos eso en los ayunos. Es importantísimo lo que yo digo, las palabras son determinantes, pero mi confesión sola, sin una fe viva y fundamentada en Dios y su palabra, son solo palabras. Yo necesito que esa fe está basada en lo que dice la palabra de Dios. O ejemplo, si yo estoy enfermo y voy a Isaías 53 y la Biblia me dice, ciertamente el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Señor, yo confieso que soy sano porque tu palabra dice que soy sano. ¿Será que usted puede repetir eso? ¿Será que usted puede repetir y repetirle a su alma y decirle, eres sano, estás sano porque el Señor ya pagó el precio? ¿Será que lo podemos hacer? Claro que sí. ¿No ve que es la palabra de Dios? Es el Señor el que lo está diciendo. Vea conmigo primera de Juan capítulo 5 versículo número 14. Encontramos allí lo que dice Juan. Este es un seguro de vida claro, evidente y contundente. En estos tiempos donde uno encuentra una cantidad de gente explicando una cosa, otro profetizándole al otro, el otro decretándole no sé qué. Tengan cuidado con los decretos. Tengan mucho cuidado con los decretos, porque yo mismo me he puesto a veces a decretar cosas. Y si uno se va a la Biblia, lo que significa, en la concordancia esto, lo que significa un decreto es algo que es determinado por una autoridad. Es una ley firmada, es una ley aprobada. Y el único que determinó decretos es Dios. Nuestra tarea no es decretar, nuestra tarea es confesar lo que ya está decretado en la palabra de Dios. Confesarlo, declararlo, profetizarlo, soltarlo, decirlo, como usted lo quiera llamar, profesarlo, pero no decretarlo, porque el decreto es algo que hizo Dios en su autoridad soberana. Tenga claro eso, y usted se da cuenta que en la Biblia en ninguna parte, ningún apóstol dijo, vengo a decretarles que este año van a hacer tal cosa, a decretarles. No. Por la palabra de Dios confieso que habrá provisión, que habrá bendición, bueno, lo que sea que estemos creyendo. Entonces, es bien importante aquí. Bueno, antes de leer primera de Juan 5:14, quiero que usted entienda la definición que se le da en el argot de todas estas religiones que aplican la confesión y no religiones, porque hay muchos que ni siquiera son religiones, son una cultura. Gente que se reúne a escuchar ciertos líderes, ciertos coaches, ciertos motivadores. Y esas personas les dicen, hagan esto, repitan esto tantas veces, hágalo así de esta manera. Entonces la gente empieza, sí, yo puedo, voy a bajar de peso, yo no voy a comer tanto, yo puedo, ¿sí? Y uno ve la gente, hermano, yo puedo, voy a ir a montar en bicicleta y van a esa loma y sí, yo puedo, yo soy capaz, yo puedo, y ahí voy, porque ese le dijeron esa motivación, que si él se da esa motivación de pronto lo va a lograr. Ahora, yo quiero que usted escuche lo que dice la definición de confesión positiva. Todo lo puedes conseguir por medio de la visualización y las palabras repetidas muchas veces al día. Todo lo puedes conseguir, solamente tienes que verlo en tu mente, y si lo puedes ver, es tuyo. Y eso es algo que uno ve en el argot cristiano. Mucho ministro está diciendo eso a veces. Usted lo puede ver, sí lo puede ver, ya es suyo. Así como usted lo ve, imagíneselo, y como lo imagine así va a ser. Pues es bonito, pero tengo que darme cuenta de lo que dice primera de Juan capítulo 5 versículo número 14. ¿Listo? Leamos aquí para que no se ponga a ver lo que de pronto no tiene que ver. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
¿Qué dice la Biblia? ¿Que basta con verlo en la mente y ya tiene que ser mío? ¿Basta con confesarlo y ya se hace realidad? No, hay que confesar. ¿Sí? Puedo declarar la palabra y confesarla, pero la Biblia, ¿qué me dice? Conforme, hay que pedir conforme a su voluntad. Señor, ¿es tu voluntad que yo estrene, que yo me compre esta casa, este carro? ¿Es tu voluntad? Yo lo veo, ay, ya lo quiero, ay, la vecina tiene una también, ay, tan linda, ay, yo, Señor, ¿cómo me vas a dejar echar tierra? ¿Es tu voluntad, Señor? ¿Quieres eso para mí? ¿Lo necesito realmente? ¿Será el momento? No dudo que llegue un momento en donde Dios lo pueda promover y bendecirlo de muchas maneras, pero estemos seguros de que nos estemos moviendo dentro de la voluntad del Señor. Es muy importante, es muy importante. Entonces, nuestra hermana Albeni Posada dice: pastor, le pedimos oración por mi hijo Daniel, que está en una clínica de Ibagué. Dios lo bendiga más. Amén. Estaremos orando ahorita por su hijo y gracias por su petición. Todos ustedes que me dejan allí sus peticiones. Aquí el apóstol Juan no está diciendo confiese positivamente, visualice lo que usted quiera lograr. No, aquí está diciendo espere y cerciórese de cuál es la voluntad de Dios para su vida. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Juan, vamos no a la carta, sino al Evangelio. Evangelio de Juan, capítulo número 15, verso número 7. Vamos a leerlo, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo número 7. Dice, mire lo que dice: si permanecéis en mí, escuche, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hay dos condiciones. Número uno, permanecer en Cristo. Y número dos, que la palabra permanezca en mi vida. Entonces, ¿es suficiente solamente con que yo hablé algo y ya tiene que pasar? No. ¿Estoy permaneciendo en Cristo? Soy una persona que permanezco en su palabra. No es que tiene que pasar porque yo lo decreté y ya no llueve y ya no. Yo muchas veces he orado y el Señor me ha guiado. No va a llover y no llueve. Pero hay momentos en los que el Señor dice no, tiene que mojarse. Y pasa, porque es que el que tiene la soberanía, ¿quién es? Es Dios. Es Dios. Pero entonces, ¿qué dice la Biblia? Permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros. O sea que, ¿qué es lo que tenemos que declarar? ¿Qué es lo que tenemos que confesar? ¿Qué es lo que tenemos que profesar? La palabra de Dios. Por eso, si usted no sabe palabra, puede que termine hablando cualquier cosa. Puede que termine declarando cualquier cosa. No, me tiene que pasar y esto me tiene que llegar. Porque no, y la Biblia, ¿usted está seguro que la Biblia lo dice? ¿Está confiado en lo que dice la palabra del Señor? ¿Sabe lo que dice la Biblia? Mire lo que dice Romanos, capítulo 10, versículo número 8. Es importante que veamos todos estos textos para que usted no deje de confesar la palabra, para que usted no deje de hablar bien, para que usted no vaya a cambiar ahora su vocabulario y decir, bueno, pues si la confesión no sirve nada, entonces voy a hablar cualquier cosa y lo que se me atraviese. No, por supuesto que no, vamos a hablar la palabra, pero esa confesión tiene que estar basada en lo que dice la Biblia y en lo que es su voluntad. Romanos capítulo 10, versículo 8, dice la Escritura: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde tiene que estar la palabra? En mi boca. ¿Pero por qué la palabra está en mi boca? Porque ya la tengo guardada en mí. Está dentro de mi interior, está en mi vida, está en mi corazón. Ahora, si yo tengo la palabra, la puedo confesar y decir, creo que, dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creo que hay restauración para mi familia, porque la palabra del Señor dice que si 2 o 3 nos pusiéramos de acuerdo orando en algo, lo que pidamos le será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Mire, nomás en una liberación, los demonios son los que más conocen la Biblia, pero se aprovechan de la ignorancia del cristiano. Y el cristiano muchas veces no es capaz, ignora lo que Dios dice simple y llanamente porque no lee la Biblia. Y por esa razón cree que no tiene autoridad para echar fuera un demonio. Y por esa razón cuando le hablan de demonios, de una vez le tiemblan las piernas y una vez le da ganas de ir al baño y de todo, hermano. Porque la persona tiene miedo. ¿Pero por qué tiene temor? Porque no conoce lo que le dice la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? Que Satanás aplasta en breve a Satanás bajo nuestros pies. Que somos hijos de Dios y que tenemos la autoridad para echar fuera demonios. Que el Señor nos ha llamado y nos ha revestido con su sangre preciosa.
Y muchas veces el enemigo viene a quererlo asustar, a intimidar. Y no, y eso, hermano, la gente se pone con un pánico cuando lo que tenemos es que decirle al demonio su destino. ¿Y cuál es la verdad? Usted está desterrado en la gloria de Dios, y por eso en la autoridad del Señor Jesucristo se tiene que ir. Y usted sabe que su destino es el abismo, y que yo soy un hijo de Dios, y que la salvación me pertenece. El demonio no puede decir nada ante eso, porque eso es una verdad bíblica que está en la palabra de Dios. Entonces, si usted va a decir algo, declárelo, pero con base en lo que dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, hablar, declarar, profesar lo que creemos conforme a lo que está escrito en la palabra es algo muy maravilloso, porque mire lo que dice, sigue diciendo: porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto me permite entender algo muy importante. Lo que yo confiese basado en la palabra de Dios se convierte en mi futuro. Buenísimo, extraordinario, porque no me está diciendo que no tengo que confesar. Claro, me dice: tú confiesas con tu boca que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, y serás ¿qué? Salvo. Serás es ¿qué? Pasado, presente y futuro. Futuro. Es decir, que cuando usted declara algo que está basado en la palabra de Dios en su presente, eso se convierte en su futuro. O sea, no hay problema en confesar, pero que esté basado en la palabra de Dios, que sea la voluntad del Señor. Entonces tengamos mucho cuidado, porque vuelvo y le digo, las religiones, las enseñanzas, todas esas corrientes modernas que van pasando, han hecho muchas mezclas. Entonces han usado el esoterismo, la numerología, el chamanismo, la cienciología, el gnosticismo, el espiritismo, la adivinación con la Biblia. Y esa mezcla es la que mucha gente estaba creyendo. Y en esa mezcla es en la que la gente está viviendo. No, que es que mire, que es que yo no puedo hacer esto porque allá me dijeron que eso no se podía, y porque estoy cuidándome. ¿Y usted por qué tiene la cama así tan atravesada que no puede ni entrar al cuarto? No, es que el sol sale por ese lado y yo tengo que conectarme con la luz del sol, que es el astro rey. No, el Rey de Reyes y Señor de Señores Jesucristo. Y no importa si usted duerme con la cabeza para abajo, lo importante, hermano, es que usted tenga la bendición del Señor donde usted vive. Eso se llama Feng Shui, que es una práctica oriental también. Todo eso es oriental. Por lo general, todo esto viene del oriente. Culturas muy espiritistas, muy esotéricas, muy creyentes de todas estas tipos de cosas. Y entonces eso se ha metido, y la gente, como eso se vuelve popular. Ay, mi jefe hace esto. Ay, por ahí la señora que tiene plata en Instagram y publica que el Feng Shui, y que uno pone un espejo en la entrada, porque si viene alguien con malas intenciones, de una vez el espejo le bota todas esas cosas. Y eso no es otra cosa, hermano, más que esoterismo. Eso se llama esoterismo. Y la gente lo está, y mucho cristiano lo hace. Ay, no, que ese espejo ahí me queda mal, porque bueno, no sé qué. Y yo he llegado a muchas casas, no sé si por coincidencia o no, pero el espejo está ahí en la entrada. Y lo primero que hace es uno verse. Pues a mí me gusta, porque me veo, ay, mira, vengo como espelucado aquí. No hay problema, pero el problema es que ellos no lo están haciendo con eso. Es que si la persona trae algo negativo, según ellos, eso lo va a volver. O que un animal tiene ciertos poderes, que el gato negro, que la gallina negra, que no sé qué. No, hermano, o sea, ese es el esoterismo. O sea, todo esto es esoterismo. Y hay mucha gente que vive en esa costumbre y lo ha adoptado. Y los cristianos teniendo ese temor, y los cristianos viviendo bajo esos temores, o bajo esos preceptos de que de pronto algo les va a afectar. Entonces, ¿puede usted confesar algo repetidamente para que se haga realidad en su vida? Sí. ¿Qué puedo confesar? La palabra de Dios, la voluntad de Dios. Desde que esté basado en la palabra, repítalo todo el día, declárelo. Pero eso pararme a decir, lo veo en mi mente, ahí cualquier cosa me tiene que llegar porque lo estoy viendo, sí, y haga fuerza. No, hermano, no se trata de eso, se trata de creer a lo que dice la palabra de nuestro Dios. Es algo muy importante, y usted lo tiene que entender. Entonces, se han mezclado todas estas cosas, y por eso uno encuentra cristianos por allá que regando sal para que venga la bendición y no sé qué. Cosas de espiritismo, ¿no? Que los espiritistas mandan eso, a poner la sal. Báñese con jabón rey a las 12 de la noche. Seguramente tienen alguna alianza ahí con el rey. No es que el rey sea malo, ¿no? El jabón rey es un jabón muy tradicional. Bueno, no me consta que sea malo. Nosotros lo usamos. Pero entonces bañe con jabón rey, báñese con jabón de la tierra, bañe con estas 7 hierbas. Las hierbas tampoco son malas, pero al usarlas en ese ritual se convierte en algo espiritista, se convierte en algo esotérico que no es bueno. Y la gente muchas veces cae en ese engaño. Y el que no conoce a Dios, pues, hermano, le toca agarrarse de lo que sea. Pero el que conoce a Dios, y por ahí, hermano, ungiendo la casa con sal. Cuando la Biblia dice que yo puedo usar el aceite para echarle a los enfermos, aplicarlo sobre los enfermos. Pero ya, si usted va a orar por su casa, ore, bendiga el lugar donde usted está y listo. No, que hay que echarle sal acá y no sé qué. No, hermano, es que eso no es bíblico. Pero es que Eliseo lo hizo, y él fue y le echó sal a las aguas, sí, pero eso llama un acto profético, no es una doctrina.
Yo no puedo volver. Elías fue y mató a 400 profetas. Yo no puedo ir a matar a uno y decir, ay, es que Elías también los mató. Porque es que eso fue un acto profético, es algo que Dios los llevó en el momento. Y la gente ha desenfocado esos actos proféticos que hicieron hombres de Dios y los volvieron doctrinas. Por eso el Señor muchas cosas no permitió que se escribieran, porque si no la gente las volvía doctrinas. O sea, la cantidad de milagros que el Señor hizo no fueron escritos porque dice que no caberían los libros. Pero ¿sabe por qué? Porque la gente volvería una doctrina. Porque el Señor Jesús resulta que le escupió. Entonces ya de pronto uno ya ve por ahí por internet unos escupiendo a otros. ¿Sí? La unción del escupitajo y entonces el otro y escupen. Hermano, usted lo ve por internet, hermano, y que la unción de la manguera y que la unción de no sé qué. Yo no quiero criticar a nadie en particular, solamente lo que le quiero decir es que lo que nosotros creemos tiene que estar basado en la palabra de Dios. Entonces, y si se hizo algo en el pasado, eso tuvo una repetición en el Nuevo Testamento. Eso tuvo una aplicación por los creyentes del Nuevo Testamento para que digamos, sí, hay que seguirlo haciendo, hay que seguirlo practicando. De lo contrario, guardémonos de caer en esto. Muy bien, entonces le habló de la confesión. ¿Se puede confesar algo? Sí, se puede confesar. ¿Se puede repetir algo? Sí, se puede repetir. ¿Puedo creer que el repetir algo puede tener poder en mi vida? Sí, siempre y cuando esté basado en la palabra de Dios. No confesión positiva, confesión de fe, llamémosla. ¿Listo? Algo más que quiero compartirle en esta noche es lo que tiene que ver con la interpretación de los números. Los números son muy especiales y son muy particulares. Y en la Biblia, usted me ha escuchado a mí que el número significa no sé qué y lo hemos aplicado. Ahorita que estudiamos el Apocalipsis, pues sí que se ven números allí, sobre todo el 7, el 3, el 6. Y entonces, los números tienen un significado bien importante. Ahora, ¿qué ha pasado? La cienciología, todas estas religiones que le estoy hablando, han tomado los números y los han usado en un principio que se llama numerología, que ya es el estudio de los números y creer que el número. Y entonces la gente, el numerólogo dice, bueno, ¿cuál es su fecha de nacimiento? Entonces, que yo nací el 22 de marzo. Entonces, como usted es 2203, entonces usted tiene que tener tal cosa. Y con ese número, con esos números, usted le definen el carácter, define una cosa. Eso ya no es correcto, eso ya no es de Dios. Eso ya no es correcto. Pero los números tienen un significado muy poderoso. Dentro de la Biblia y bajo el contexto bíblico, los números son extraordinarios y tienen un significado valiosísimo con un solo propósito: entender y conocer a Dios. Los números en la Biblia me ayudan a conocer a Dios. El número en la Biblia, el número de los capítulos, no, las veces que se repite algo, esas cosas que están muy repetitivas. Mire, a veces uno leyendo la Biblia se va dando cuenta de que hay cosas importantes en la Biblia. Por ejemplo, cuando usted encuentra el 6:6, un versículo, o el 7:7, esos versículos son importantes. Si uno se pone a leer, oiga, ¿verdad? Mire, el capítulo 7:7 de Mateo dice algo muy importante. El capítulo 7:7 de Marcos dice algo muy importante. El capítulo 7:7 de Lucas, ¿sí? No lo quiero decirle todo porque después usted se me confunde y pues, voy a hacerme el 7:7 en el chance, voy a echarle a la Tolima, no sé qué. No. Dentro del contexto bíblico es poderoso. Por ejemplo, los versículos 3:16. Esos capítulos 3:16 son también cosas muy valiosas. O sea, son cosas que uno leyendo la Biblia se dando cuenta poco a poco, no porque sea una doctrina, ni nunca lo voy a predicar así, pero uno se da cuenta que los números tienen un significado importante. Ahora, ¿qué quiero que usted entienda? ¿Qué quiero que usted entienda? Que el entender a Dios me puede facilitar muchísimo el entender los números, o el entender los números me puede facilitar muchísimo entender a Dios. Quiero que miramos un ejemplo mejor para no confundirlo. Apocalipsis, capítulo número 1. A propósito del libro Apocalipsis, que recién salimos la semana pasada, algunos quedaron diciendo, yo no entendí, yo me quedé por ahí en el primer sello. Bueno, hermano, vuelve a mirar otra vez las explicaciones, y si no entiende, pues ya trataremos de responderle en otra ocasión donde tengamos preguntas y respuestas. Estoy ahí debiéndoles a un día de estos, el Señor me guíe para tener esa sesión de preguntas y respuestas, que igual los que quieren preguntar siempre lo hacen allí, y yo trato de responderles ahí inmediatamente. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Y Dios se identifica con qué? Con unas letras, con unos símbolos de aquel entonces, que eran los símbolos del alfabeto griego. El alfa era la letra número 1 y la omega era la letra última, la letra final. Entonces,
el Señor dice, yo soy el alfa y el omega. Entonces resulta que nos toca pintar un alfa. ¿Sí saben cómo se hace el alfa? Si eran buenos para eso, ¿en qué materia lo ve uno? ¿En cálculo? ¿En, no sé, alfa, gamma, beta? No, eso lo ve uno en alguna materia. Yo ya no me acuerdo dónde, pero si eran buenos para eso, para hacer el alfa, el gamma, el beta. Yo me acuerdo de eso. Bueno, no sabemos de dónde sale, pero eso en alguna parte. Yo no creo que habían enseñado esoterismo en el colegio. Creo que me enseñaban algo que tenía que ver con alguna materia. Pero no me acuerdo. Trigonometría, bueno, no sé. Entonces, no quiere decir que entonces yo voy a tener que pintar la letra alfa y que voy a tener que pintar la letra omega para poder declarar esa bendición. Entonces, ay, puse aquí el alfa. Y entonces puse aquí la omega aquí en mi casa. Y por eso entonces es que estoy protegido. No, aquí lo que está diciendo es, yo soy el primero y el último. Es decir, después de mí y antes de mí no hay nada. Yo encierro todo. Todo está bajo mi cobertura. Bueno, leamos un poquitico más aquí lo que dice el versículo número 11. Que decía, bueno, leamos el 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega. Vuelve y lo repite. El primero y el último. Uy, me gusta esto. Ya le voy a decir por qué. Escribe en un libro lo que ves y envíeselo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces, si entendemos los números, nuestro sistema de números aquí, ¿cuál es el número primero? El número 1. ¿Y cuál es el último número? ¿Cuál? El número primero es el 1 y el último, el 0, ¿no? El sistema binario, ¿no? No saben de eso. Bueno, el primer número es el 1 y el último es el 0. Y el 1 y el 0, ¿qué conforman? El número 10. ¿Sabía que el número 10 es el número de Dios también? Que revela a Dios. El número 7 tiene un significado de Dios importante, ya suelo decir cuál es. Pero el número 10 refleja la plenitud de Dios, porque Él es el primero y Él es el ¿qué? El último. ¿En qué principio bíblico está el 10? En los 10 mandamientos, por ejemplo. ¿En qué otro principio bíblico está el 10? Un principio bíblico que a usted le gusta mucho. En el diezmo, en el diezmar, la 10ª parte de sus ingresos. ¿Y usted sabe por qué el diezmar es algo tan importante? Porque en ese diezmo está representado lo que es Dios, su naturaleza. Yo podría decir, ay, ¿por qué no puso Dios mejor el 5? Igual Dios bendeciría su obra, porque es que Dios es el que prospera. Dios es el que prospera. Pero Dios dijo, no, es que la plenitud mía está en el primero y en el último. Ese primero y último mezclados o en conjunto se llama número 10. Ah, yo quiero darle al Señor un diezmo del 11%, el 12%. No, el diezmo debe ser el 10% y el resto se llama una ofrenda especial. Usted da este aporte, quiero ayudar con esto, quiero bendecir. Hay hermanos que lo hacen, tienen un propósito, ayudan la obra social, ayudan algo, dicen yo ayudo con esto, doy una ofrenda. Pero el diezmo es el diezmo. Algunos dicen, no, yo no doy diezmo, yo mejor doy aquí una ofrendita aquí por debajo, aquí, porque es que Dios sabe que esa pandemia me tiene con el agua al cuello. Perdóneme, usted está incumpliendo un principio de la plenitud de Dios, que Él es el primero y que Él es el último. ¿Le gusta la interpretación de los números? Mejor no seguimos con esto, ya que nos metimos ahí con el tema del bolsillo. Usted como que dice, ay, voy a echarme mejor para atrás. Los números son muy importantes en la Biblia, pero no hay que sacarlos de allí. Entonces con eso no quiere decir que yo voy a tener que cargar un 10 aquí y meterme un 10 por allá, porque es que ese 10 que pinté ahí en mi pared entonces es... No, es el número que aplica para la plenitud de Dios. Lo obedeceré cada vez que dé mis diezmos, cada vez que honre al Señor obedeciendo su palabra, pero ahí está la plenitud de lo que es conocer a Dios. Por ejemplo, el número 40. ¿Sabe lo que significa el número 40? Sí. Cuarentena, ¿no? Ay, número 40, ay, el número de la cuarentena. Entonces, ¿sabía usted algo? Mire, algo interesante. En la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, cuando alguien no sabía exactamente cuántos días habían transcurrido, pero sabía que eran muchos días, para no poner 1 o 2 meses, no se sabía, 20, 30 días, ¿sabe qué ponían? 40 días. Es decir, que cuando usted ve 40 días, lo que usted está viendo es una cifra indeterminada de días. Muchos días.
Pudieron haber sido 39, pudieron haber sido 45, pudieron haber sido 50. Lo que eso significa es que tal vez no están seguros de cuántos días fueron. Es un número indeterminado. Y hoy en día, en este momento en el que estamos en la cuarentena, más que nunca me puedo dar cuenta de eso. ¿Cuántos días de cuarentena llevamos? ¿Como 120 días de cuarentena? Sí, 120 días. Y un poquitico más porque tenemos meses de 31. Entonces, o más, llevamos 4 meses. Marzo, no, abril, mayo, junio y julio. 4 meses, 4 por 4, 16, 160 días. Más los de 31. Entonces, una cuarentena de 160 días no puede ser posible. Sí, una cuarentena, porque es que 40 es un número indeterminado de días. ¿Cuándo va a terminar? No sé, cuando el Señor le plazca. Entonces, cuando usted lea los 40 días, aplican una purificación, aplican una santificación, pero no tienen un número específico, porque por lo general no se conocía la cifra. Por eso muchos dicen, yo tengo que ayunar 40 días. No, pero si Dios lo guía, hágalo. Pero si no, no se mete en eso, porque es que no sabemos el número determinado que fue. Es algo que ellos ponían porque no era correcto que el autor escribiera, no se sabía cuántos días, ¿no? Colocaban allí. Ahora, muy seguramente cuando Moisés estuvo allí, fueron 40 días. Es posible que sí, porque el que escribió el libro fue él mismo. Moisés escribió el Pentateuco, entonces es muy posible que haya sido así. Pero entonces esto significa algo bien interesante allí, que nosotros tenemos que entender. Listo. El número 40, ¿no? Muchos días. El número 7. ¿Qué significa el número 7? El número 7 significa la infinidad de Dios. Un Dios sin límites. Eso significa el número 7. Infinito. ¿Sí? Como el infinito, el ochito ese griego también, eso. Ese es Dios, es un Dios infinito. ¿Por qué significa el Dios infinito? Porque todo lo que es de Dios no tiene límite. Todo lo que es de Dios no tiene una cuenta. Entonces, muchos se confunden porque dicen, cuando Pedro le preguntó al Señor Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Entonces el Señor Jesús le dijo, 70 veces 7. Y entonces la gente que es muy buena matemática y hace la cuenta, 70 por 7, ¿cuánto es? 490. Entonces 490. Y empiezan a chulearle al marido. 1, 2, 3, 4. Con lo dañado que es, yo sé que en un mes ya llega a las 490. Y después de llegar a las 490 ya no tengo derecho de perdonarlo más. Bueno, es que la Biblia dice 490 veces. Es una mala interpretación de ese versículo. Ahí no está diciendo que multiplique 70 por 7. ¿Quién dijo? Dice que ponga 70 veces el 7. 70 veces 7 es 7, 7, 7, 7. Ponga en una hoja 70 veces 7. 7, 7, 7, 7, 7. Y ponga a su hijo que está en quinto a dividirlo por cifras. Unidades, decenas, centenas, un puntico que indica 1000. Unidades, centenas, decenas, una comita arriba que indica millón. Unidades, decenas, centenas, un puntico que indica 1000. Unidades, decenas, centenas, otro puntico allá que significa billón. Unidades, decenas, centenas, puntico que indica 1000. Unidades, decenas, centenas, otro 3 allá que significa trillón. Unidades, decenas, centenas. ¿Usted sabe cuánto vamos a llegar? A un número infinito. 70 veces 7 es infinito. No deje de perdonar. Ay, que ya estoy cansado. No, no es que se canse. Señor, ¿cuántas veces nos ha perdonado? Infinidad de veces. Es un número ilimitado. Es como las estrellas, son infinitas en su composición, y todo lo que Dios hizo fue tan abundante. Es la infinidad de Dios. Entonces, por eso lo que tiene que ver con Dios se le atribuye esa infinidad, ¿no? Las 7 iglesias, los siete sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, las 70 semanas. Uy, ¿se acuerda las 70 semanas? ¿En qué semana estamos? ¿En qué semana estamos? Estamos en la semana 69. Porque Dios tiene 70 semanas para Israel. ¿Y en qué semana estamos? En la 69. Está en la 69. ¿Y cuántas semanas faltan? Una semana de 7 años. Porque recuerde que son semanas de años. Una semana de 7 años. Y cuando empiece esa semana de 7 años, ¿usted sabe lo que va a pasar? Y hermano, pues nosotros nos vamos, pero esto aquí se pone tremendo. Esto aquí se pone, hermano, color de hormiga, como dicen algunos por ahí. Esto se pone tremendo. Así que, pero es eso, 7, infinidad de Dios. Es la infinidad, es un Dios que no tiene límite. Entonces, no, yo ya no quiero perdonar más a este, no. Toca seguirlo perdonando, toca seguirle declarando la bendición, porque a eso nos ha llamado el Señor. Entonces, todas estas religiones falsas sacaron estos números, y usted ve en los casinos que usan ¿cuál número como eslogan? El 7. El que ganó es el que tiene 777. Y usted ve que la gente dice que el número de la suerte es el 7. Y entonces que no sé qué. No, lo que la palabra del Señor nos está mostrando no es específicamente que nosotros tenemos que
creer o tal vez tener algún tipo de reverencia específica con un número en particular, sino que lo que tenemos es que dejarnos llevar de la gracia y la sabiduría de parte de Dios. Mire, la palabra del Señor dice algo bien interesante aquí en Apocalipsis capítulo 13. Mire lo que dice aquí. Esto lo usan los gnósticos y algunos de esta cienciología y todo esto, para decir que los números son como una deidad superior y que en los números hay un poder extraordinario por sí mismo, ¿no? El número sin el Señor no puede hacer nada, aunque el mal los pueda usar para mal, claro. El mal puede usar, usted ve los numerólogos allá haciendo consultas y diciendo a la gente haga tal chance y no sé qué, lo está usando para mal. Pero mire lo que dice Apocalipsis 13:18. Aquí hay sabiduría. Y entonces dicen, no, es que esta es la sabiduría de Dios. Lo que está diciendo es que hay una sabiduría especial para entender esto. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Yo ya les expliqué por qué el 666. Porque el 6 es el número de ¿quién? Del hombre. Fue el día en el que el hombre fue creado. No es un número malo, no es que decir, ay, el 666 es malo. O el 6 es malo, ¿no? El 666 sí, porque corresponde a esa aplicación. Y yo ya se lo explicaba la semana pasada que hay una coincidencia muy particular, y es que el decreto que rige todas las leyes del COVID-19 en Colombia es el decreto 666. Hay una coincidencia, no sé por qué razón esa coincidencia, la verdad no lo sé. Pero lo que sí sé es que este es un número que aplica al hombre y que Satanás va a maximizar el humanismo a su máxima expresión y lo va a poner en el anticristo. Y eso es, el hombre en su máxima expresión, el humanismo, la exaltación al yo, que eso es lo que el hombre quiere, ¿no? Que lo exalten, que lo reconozcan, que lo tengan en cuenta. Humanismo, es algo bien delicado. Entonces, los números son malos, números tenemos que rechazarlos, no, están en la Biblia. Si yo los interpreto dentro del contexto bíblico, ¿me van a bendecir? Me van a ayudar a entender a Dios. El 40 era un número indeterminado de días. Puede que Elías haya caminado más días. Puede que haya pasado, bueno, el Señor Jesús allí. ¿Qué pasó? Son muchos días. Por eso la cuarentena para nosotros ha sido muchos días. No hay problema, estamos esperando en el Señor. Después de esto siempre hay una bendición. El número 10, plenitud de Dios. La plenitud, porque Él es el primero y es el último. El sistema binario de unos y ceros, primero y último. El Señor es el primero, el uno, el último, el cero. Lo aplicamos, esa plenitud, cada vez que diezmamos, cada vez que honramos al Señor. Ahí estamos aplicando nuestro principio de plenitud en el Señor. Un número muy importante que me gusta muchísimo, el número 1. ¿Número 1 es malo? ¿Número 1 es bueno? Pues es un número que nos da unas enseñanzas bien importantes. Entonces, ¿qué significa el número 1? Bueno, muchos lo han sacado del contexto y sobre todo hay un grupo de creyentes o de gente que busca al Señor, que leyeron en el Antiguo Testamento que dice: oíd Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y entonces cuando leen ahí que Jehová es uno, entonces dicen, uno significa uno. Si usted le dicen, aquí hay uno, ¿usted qué entiende? Uno. Porque para uno o para la persona, uno es uno. Entonces cuando dice Dios es uno, es porque Dios es uno y ya. Dios es uno y no puede haber Padre, Hijo y Espíritu Santo porque Dios es uno y punto. Pero cuando uno se va al griego y al hebreo y se pone a mirar qué significa el número 1, la palabra uno no significa único, porque es que ellos creen que es un Dios único. No, uno en griego significa unidad. Uno en griego significa unidad. Significa 2, significa 3, significa 100, significa 1000, significa 10,000, significa 100,000, significa 1,000,000, siempre y cuando ese millón esté en unidad. ¿Cómo la ve? Oye, pastor, eso está muy reforzado. Yo no le creo eso. ¿Cómo me va a decir usted que uno? O sea, yo tengo uno y uno es uno. ¿Y me va a decir que uno puede ser 1,000,000? Pues para Dios sí. ¿Que lo demuestro con la Biblia? Dale con la Biblia para que no. Entonces, la gente, sobre todo los que creen en el unitarismo, que es que solo Jesús y que Padre no puede haber, o solo Padre y Hijo no puede haber, y el Espíritu Santo es una fuerza activa, hay una corriente de energía que pasa como, yo no sé cómo será que pasa esa corriente, porque creen que Dios no puede ser Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque dicen, ese es imposible, Él es uno. Sí, es uno, pero es que uno no significa único, uno significa unidad, una unidad indivisible.
Quien mejor nos lo puede explicar es el Señor Jesús cuando oró. Él es el que mejor nos puede enseñar lo que es uno. Bueno, antes de leer lo que el Señor Jesús dijo cuando oró, simplemente vayámonos al matrimonio, al primer matrimonio. ¿Cuándo fue el primer matrimonio? Adán y Eva. ¿Qué dijo el Señor cuando los casó? Dice la palabra del Señor: fructificado, multiplicado, llenen la tierra y sojuzgadlos. Dice: y los bendijo Dios y les dijo que lo que Dios ha juntado no lo separa al hombre, y ahora serán dos, uno. Ahí está diciendo: los dos son una sola carne. Dos, uno. ¿Cómo así que dos? Y entonces uno ve una pareja y dice: ¿cuántos hay ahí? Dos. Pero Dios dice que para él son uno. Porque es que no es por el número, es porque están unidos. Claro, hay muchos hogares que no son uno ya, son 2, 3, 4, 5, han metido un poco ahí. Pero por lo general, el principio es que esos dos estén de acuerdo. Y si están de acuerdo, son uno. La Biblia lo dice. Bueno, vayamos a Juan, capítulo 17, y miremos aquí a ver si tengo o no tengo razón. Juan capítulo 17, mire, porque es que hay mucha gente que le llega a usted: hermanito, ¿usted en qué nombre está bautizado? Entonces, no, que yo estoy bautizado en el nombre del Padre y del Espíritu. Ay, pero ¿cómo así? Usted está, mejor dicho, mal. Usted se va a condenar. Voy a orarle a Dios para que lo saque del error. Hermano, la Biblia es la que me tiene que sacar a mí de todo aquel error, si es que estoy cometiendo un error. Juan capítulo 17, versículo número 9. Mire lo que dice la Biblia. Dice, ¿dónde está que no lo encuentro? Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. ¿Sabe quién está orando ahí? El Señor Jesús. Sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Alguien está ahí conmigo? Para que sean uno, así como nosotros. ¿Quién está hablando? ¿El Señor Jesús? Y el Señor Jesús está hablando de uno. ¿Y cuántos cristianos habían? Muchos. En ese momento estaba orando por todos los cristianos de ese momento, que podrían ser más o menos 500. Sí, más o menos, ¿no? La Biblia dice que fueron los que vieron al Señor Jesús subir al cielo, 500. Podrían haber más. Y él dice: Señor, guarda estos para que sean uno. No dijo para que ellos sean una iglesia unida. No, dijo para que sean uno. Porque uno no significa único, uno significa unidad. Podía ser 500, podía ser 1000, pero eran uno. ¿Cuántas iglesias tiene el Señor? Una. ¿Cuánto es el cuerpo de Cristo? Uno. Yo no estoy hablando de denominaciones. Entonces, hermano, es que la única verdadera es la mía. Ay, hermano, si usted está en la Bethesda se salva, y si está por fuera, ay, pobrecito, llévemele salud a Satanás. No, hermano. ¿Pero por qué yo puedo decir eso si el Señor habló de una iglesia unánime, unida? Muchos creyentes de muchas denominaciones haciendo su voluntad. Mi deber es la apologética, que es la defensa de la fe cristiana. Decirle ciertas cosas que no son bíblicas, y yo se las voy a poner ahí. No estoy criticando a nadie. Si hay hombres de Dios que están haciendo las cosas bien, que el Señor los ayude. Si están equivocando, de que el Señor los ayude. Pero estoy hablando de las doctrinas y las enseñanzas que se hacen a nivel general, que se han distorsionado y que mucha gente le tiene miedo a eso, porque no lo entiende a la luz de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuántos dioses hay? Pues hay uno, pero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuántos? Uno, pero Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es que son manifestaciones, no es que son nombres. No, hermano, no me ponga a inventar cosas que no son bíblicas. Él dijo que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dijo: Señor, que sean uno así como nosotros. No es que él hablaba así, él le gustaba hablar así, como cuando uno va por la calle diciendo: ay, vamos a hacer tal cosa, pero uno habla consigo mismo. No, hermano. Estaba hablando con el Padre, estaba orando al Padre. Él claramente dijo: Padre, guárdalos, Padre, protégelos, Padre, santifícalos. Lea toda la oración. Tal vez no tengo tiempo porque ya se me va a acabar, pero bueno, leamos el 21. Dice: para que todos, bueno, leamos el versículo, es que quiero leer el contexto, porque es que después no quedo allí. 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahí está diciendo: como tú me enviaste al mundo. ¿Con quién está hablando Jesús? ¿Consigo mismo? Jesús hablaba consigo mismo, no tenía que hacer, y se puso a orar con él. La Biblia dice que el único que oraba consigo mismo era el fariseo. Dice: el fariseo orando consigo mismo decía: yo doy diezmo de todo lo que gano, ayuno 3 veces a la semana, soy mejor que este publicano. Y el publicano agachaba la cabeza y decía: Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Entonces, el único que oraba consigo mismo era el fariseo, pero el resto
Todos nos dirigimos al Padre Celestial. El mismo Señor Jesús dijo, ustedes orarán así: Padre nuestro que está en los cielos. En el nombre de Jesús. Y entonces los que creen que Jesús es uno solamente y que Dios es uno, entonces oran a Jesús en el nombre de Jesús. Nosotros, gloria a Dios, tenemos papá, oramos al Padre en el nombre de Jesús. Y lo dice Juan 14, para que todo lo que pides al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No, es que es un nombre, no, es que es una denominación, es que es una, no sé qué. Es en la Biblia. Voy a coger este versículo y le voy a ir a predicar a un pentecostal. No, hermano, no lo coja, porque seguramente él no va a creer. Porque él ya determinó creer de esa manera. Pero usted y yo estamos entendiendo la palabra de Dios. Pero si alguien viene a hablarle de su fe, usted ya lo sabe. Usted ya la conoce. Al menos eso espero, ¿no? Sigamos leyendo. ¿Dónde íbamos? Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Usted sabe cuántos iban a creer en Cristo por la palabra de los discípulos? ¿100? ¿200? Millones de millones desde Cristo hasta nuestro tiempo. La cifra es extraordinariamente grande. Tampoco son 144,000, son millones. Ya en este mundo hoy en día se cree, los censos dicen que habemos millones, o hay conmigo millones de cristianos en el mundo entero. Millones de cristianos. Y dice la Biblia: ruego por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos, el 21, este es el importante, para que todos sean uno. ¿Cómo es posible que una iglesia de millones sea uno? Ah, sí es posible, mientras estén unidos en Cristo Jesús. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sí? ¿Uno significa único? No, uno significa la unidad, que puede ser 2, que puede ser 3, que puede ser 10, que puede ser 100, que puede ser 1000, 100,000, 1,000,000, 3,000,000, no sé, todo el número de cristianos que hayan en la tierra. Somos muchos, pero somos uno. ¿Cuántas novias lleva el Señor? ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? El plan del Señor Jesucristo será establecer la unidad para bendecir la iglesia. Así que, mi amado, es muy peligroso sacar conceptos bíblicos para volverlos un concepto personal. Eso se puede convertir en un negocio, eso puede convertir en una falsa doctrina, eso se puede convertir en cualquier cosa. Todo lo que nosotros creámoslo con base en la palabra. Entonces, dos cositas importantes. Primero, ¿puedo confesar las cosas? ¿Puedo declararlo? Sí, siempre y cuando esté basado en la palabra de Dios. Segundo, ¿los números son bíblicos? Claro, el Señor me permite usarlos. Me sirve para sacarlos de allá y empezar a adorar el 10 y empezar a adorar el 7 y empezar a poner por allá todas partes el alfa y la omega y empezar a... No, dentro de la Biblia y bajo su estudio, sujeto a su estudio, entiendo más a Dios, comprendo más la naturaleza y el carácter de Dios. Sé que nunca nada ha sido casualidad. El día en el que sucedía algo, todo, el número primero, lo que significaba todo, es un principio poderoso, bueno, maravilloso, necesario para nuestra bendición y nuestro crecimiento espiritual. Pero tenemos que sujetarnos siempre a lo que dice la palabra de Dios. Hay otras cosas que quiero compartirle, pero dejémosla para el próximo jueves con la ayuda del Señor. Así que, mis hermanos, vamos a orar y espero que su fe esté basado en lo que dice la palabra de Dios. Espero que su fe esté basada en lo que dice la Escritura, no en lo que le dijo otro. No, mire que es que allá bautizamos a fulano y le pusimos el nombre. Yo he escuchado, hay una ciencia que es como una mezcla de astrología, una cosa, donde bautizan por los muertos. También los gnósticos hacen algo similar. Y entonces a la gente la bautizan y entonces la rebautizan, ¿no? Porque pues se supone que la persona ya tenía un nombre, pero vuelven y le ponen otro. El bautismo es un cambio de nombre de esa persona. Entonces ya no se llama así, sino que le ponen el nombre del abuelo o el nombre de Simón Bolívar, o bueno, yo no sé, por allá. Y le ponen un nombre y le bautismo por los muertos. La Biblia habla de eso. Es algo que no es bíblico. No viene de parte de Dios. Son cosas que son doctrinas que se salen de las Escrituras. Nosotros sí nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo manda la Biblia. Es lo que nos dice la Escritura y en eso nos tenemos que mantener. Así que, mis hermanos, toda enseñanza, todo principio que usted obedezca, que usted crea, cerciórese de que esté basado en la palabra de Dios. Oremos al Señor. Padre, muchísimas gracias te doy en esta noche por la bendición que tenemos de estudiar las Escrituras. Señor, ayúdanos a confesar la palabra con fe. Sabemos que si hablamos lo que dice la Escritura, lo confesamos,
esa palabra es poderosa. Esa palabra se convertirá en nuestro destino. Esa palabra nos encaminará, Señor, a un propósito glorioso y extraordinario. Y Señor, por eso en esta noche nos podemos acercar delante de ti confiadamente. Por eso en esta noche, Señor, podemos decirte gracias por lo que nos estás enseñando. Gracias, Señor, porque hay que abrir la boca. La fe no se puede quedar muda. No puede decir yo oro mentalmente. No, esa oración mental no existe. Esa oración mental hay que decirla. Esa oración mental hay que declararla. Hay que abrir la boca y decir: Señor, soy hijo de Dios, soy salvo. Tomo esta palabra, la declaro en mis hijos, la declaro en mi vida. Confieso lo que dice Dios, profeso lo que dice Dios. La fe muda no existe. Es una idea del misticismo, del espiritismo, del sincretismo, de todas esas religiones orientales que han venido a traer una cantidad de enseñanzas que no tienen nada que ver con la Biblia. Pero hoy nosotros nos ajustamos a lo que dice la Escritura. Hoy nosotros empezamos a declarar. Vamos allá en tu casa, habla la palabra, dila en el nombre del Señor Jesús. Yo estoy orando y tú. Vamos a declarar la palabra. Vamos a decirla, vamos a decir: Señor, tú eres mi Señor, tú eres el Rey de mi casa, tú eres el que gobierna mi vida. Vamos, declárele, no le dé temor. Usted va a empezar a sentirse como raro al principio, como uy, ¿qué está pasando? Pues usted se le activó la fe, usted está empezando a hablar, y la Biblia dice que la fe viene por el oír. Cuando su espíritu, su alma se escuche hablar la palabra, es decir, aquí se despertó, este hombre se despertó a creerle a Dios, a hablar la palabra. Mucha gente le da miedo. Confiese algo, no me da miedo, qué tal que no pase, qué tal que no pueda, porque el enemigo le dice no confiese, porque Satanás quiere tener al cristiano atado, mudo, que no hable la palabra. Pero tú vas a declarar, tú vas a hablar la palabra de Dios, vas a declarar lo que dice el Señor en su palabra, vas a confesarlo, decirle: Señor, se levanta mi vida. Vamos, si necesitas un empleo, dilo: Señor, hay provisión para mí. Señor, se abre la puerta de empleo, porque tu palabra dice que tú abres puerta que nadie puede cerrar. Vamos, declara, ¿qué es lo que necesitas? Pídele al Señor. Pero ¿cómo vas a pedir mudo? Y viene el hijo ahí donde el papá dice: ¿pero qué quiere, hijo? Ábreme, saque una palabra, dígame algo, necesito escucharlo. Y si Dios nos dio una lengua, una garganta, una capacidad para comunicarnos verbalmente, vamos a hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Vamos a hacerlo, vamos a decirle: Señor, este es tu hijo el que está escuchando esta palabra. Esta es tu hija la que está diciendo hoy: Señor, se va la enfermedad de mi casa, se va la ruina de mi familia. Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, dice la Escritura en el Salmo número 100, en el Salmo número 110, envió su palabra, los sanó, los libró de su ruina. Padre, empiezo a creer lo que dice la Escritura. Señor, oh Dios, lo que dice Éxodo, Señor, oh Dios, allí, Señor, que no hubo entre sus tribus enfermo, no hubo entre ninguno de ellos enfermo, porque el Señor se llevó toda enfermedad, porque Él es Jehová su sanador. Jehová Rafa, el nombre en hebreo de Dios para esa aplicación es Jehová mi sanador. Empiézalo a declarar allí. No sé cuál sea tu necesidad, decláralo hoy. Vamos, confiésalo en el nombre de Jesús. No tienes que decretar nada nuevo, porque la palabra ya está, el decreto de Dios ya está. Ahí es que declararlo, y es que confesarlo, y es que profesarlo, sacarlo de tu boca y decirlo: Señor, esto pasa en mi vida. Padre, bendigo la vida de Daniel. Allí, Señor Dios, el hijo de Albeni Posada. Mira, Señor, esa situación que lo tiene allí hospitalizado, Señor, en Ibagué. Sánalo. Hoy, Padre, declaramos salud para él, como dice tu palabra. Vida, así como le dijiste a la hija de Jairo: Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Levántate, Daniel, en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Cristo Jesús, y declaro esa sanidad, esa restauración, esa bendición que proviene del cielo, esa bendición que viene del Dios Todopoderoso, del Dios maravilloso, que es el que sana, que es el que bendice, que es el que restaura. Oh, Padre, gracias, Señor, en este momento. Oh, queremos ver tu gloria, queremos ver tu poder en nuestras vidas, Señor, porque tu palabra nos viene a traer bendición, porque tu palabra nos viene a traer victoria, porque tu palabra nos viene a traer edificación, Señor, oh Dios. Gracias, Señor. Mira a cada persona que está en una necesidad profunda, mira a cada persona que está allí afligida, preocupada, angustiada. Sácala de esa dificultad, sácala de ese problema, sácala de esa angustia, sácala de esa necesidad, y muéstrale tu ayuda, y muéstrale tu gloria, porque tú eres Dios poderoso, porque tú eres el Dios que está levantando, restaurando, bendiciendo. Vamos, ¿cómo está tu hogar? Vamos, habla tu palabra, habla la palabra. Quizás todos los días has dicho: mi hogar está en crisis, mi hogar no se va a levantar, y entonces el Señor viene y te dice: he aquí yo restauraré y levantaré a los caídos, he aquí que yo vendré y levantaré a los cautivos, vendrá libertad para tus hijos, serán traídos de lejos y serán traídos en brazos. O vamos, declara lo que dice Dios, porque es que Dios se mueve con base en la palabra del Señor. Gracias, bendito Dios, gracias por lo que estás haciendo allí en nuestra casa.
Hoy hablamos esa palabra. Bendice la salud de tu esposa, bendice la salud de tus hijos. Decláralo en esta noche, confiésalo, dilo, suéltalo con tu boca. Dile: Señor, tu palabra me dice que puedo vivir por fe. Tu palabra me dice que puedo caminar en bendición. Tu palabra me dice que puedo ver cosas gloriosas del cielo en mi vida. Y en esa fe y en esa bendición me quiero mantener, aprendiendo todos los días, Señor, a rechazar toda doctrina engañosa, toda doctrina que no sea bíblica. Que toda mi fe y toda mi confianza esté basada en lo que dices tú y lo que enseñas en tu palabra. Gracias, gracias, bendito Dios. Queremos formarnos en esa vida de crecimiento, en esa vida de obediencia, de servicio, de amor a ti, Señor, porque a eso fuimos llamados, a permanecer en tu verdad, a permanecer en tu palabra, mi Señor y mi Dios. Gracias, oh Rey del cielo. Mira la vida, Señor, de la hermana de Raquel Ducuara, Señor, oh Dios, de Teresa, Señor, oh Dios, que está con 8 días de dolor de cabeza, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Glorifícate, Señor, oh Dios, quítale todo dolor allí, Señor, en el nombre de Jesús. Obra con tu poder, obra con tu gloria allí en la vida de Teresa. Padre, obra en Raquel. Les bendecimos en esta noche. Si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo, lo que pidamos, lo que digamos, será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Hay respuesta, hay bendición del Señor, hay salida de parte de Dios a esa necesidad. Nada es imposible para Dios, nada es imposible para el Dios Todopoderoso, en quien creemos, en quien esperamos, en quien confiamos, en quien vivimos seguros y fortalecidos. Señor, nos llenamos de esa gloria, nos llenamos de esa unción, nos llenamos de esa bendición poderosa. Es el momento, Señor, de caminar por fe y no por vista, de caminar por fe con base en la palabra de nuestro Señor. Gracias, gracias, mi Rey, porque todo lo que quiera venir a quebrantar, a dañar, a enfermar, a oprimir, se va, se corta, se destruye, y la gloria de Dios está en nosotros, y el poder del Espíritu Santo está obrando en nosotros. Lo creemos, lo confesamos y lo declaramos ahora. Hay bendición y hay respuesta del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Gracias, mi Cristo, gracias, mi Señor. Bendice a todos tus hijos, que la fe crezca, que el ánimo en tu palabra crezca, que la bendición crezca, porque la palabra es vida y es poder, Señor, oh Dios. Gracias porque también nos estás enseñando que cada número en la Biblia nos revela tu naturaleza, nos revela tu persona, nos revela las cualidades de tu carácter, Señor. Nos ayuda a conocerte, a entenderte, cómo te has relacionado con el hombre, Señor, para que lo apliquemos también en nuestras vidas, para que también lo podamos vivir de manera personal, Señor, oh Dios, creyendo, Señor, oh Dios, en esa relación cercana de comunión contigo, de obediencia, de búsqueda, de servicio, de adoración y de gratitud delante de ti, Padre. Te pedimos ahora mismo que derrames tu bendición y tu gloria, Señor, oh Dios. Gracias, Padre. Te pido por Lorena Rojas y por la vida, Señor del cielo, de su esposo Heiler Muñoz Peralta, Señor. Derrama tu gracia allí sobre su vida, para que seas tú, Señor, quitándole toda situación que le preocupa, que le angustia, que le estresa, que le afana. Padre, libértalo, Señor, libértalo por tu palabra, Señor. Dale ese conocimiento tuyo para que sea restaurado, sacado allí del estrés, de la angustia, de la desesperación. Padre, ayúdalo con tu gracia. Ayuda, Señor, Dios, allá Lorena también. Delante de ti les presento ahora, para que la palabra tuya no vuelva vacía, para que la palabra tuya produzca un fruto abundante de victoria, para que la palabra tuya produzca cambios allí en la vida de Heiler, en su hogar, en su familia, en su trabajo, en lo que él hace. Ayúdalo, cércalo, direcciónalo. Toda obra del enemigo que le ha entenebrecido la mente, toda obra del enemigo que le ha querido dañar el corazón, rómpelo ahora mismo, destrúyelo ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre del cielo, por tu palabra, por tu ayuda, por tu bendición, por tu socorro. Gracias porque tú te estás moviendo con poder. Gracias porque tú estás glorificándote. La bendición no se detiene, la bendición se manifiesta, la bendición se muestra en cada vida. Sigue llenando, sigue tocando las vidas. Te anhelamos y te necesitamos, Dios de gloria. Te anhelamos y te necesitamos, bendito Rey. Eres nuestro socorro, eres nuestra ayuda, y caminamos en bendición y en victoria. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Gracias por esta palabra. Gracias por cada una de las familias reunidas, recibiendo bendición del cielo y viendo la gloria de Dios en nosotros. Gracias, gracias, mi Cristo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.